En el noveno día de invasión a Ucrania, las tropas rusas continúan su avance por el sur del país y se dirigen hacia la ciudad de Mykolaiv, a solo 100 kilómetros de Odesa, un puerto clave en el Mar Negro. En el noreste, los militares siguen presionando para tomar el control de Kharkov, la segunda ciudad del país donde han intensificado los bombardeos. Ya son más de 1.2 millones los refugiados que han tenido que huir de Ucrania en medio del conflicto y otro millón el que se ha desplazado internamente por la guerra. La ACNUR alertó que la situación empeorará con los ataques a grandes ciudades del país. La invasión rusa a Ucrania ha generado división y apoyo a cada uno de los bandos. Este viernes se registraron protestas en diversos países a favor de Rusia y a favor de Ucrania. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Ucrania, donde las tropas rusas continúan avanzando en el noveno día de invasión. Los bombardeos siguen sobre Kiev, al tiempo que el convoy militar que está a las afueras de la capital retomó su camino. Entre tanto, el Instituto para el Estudio de la Guerra informó que en el sur las tropas rusas continúan su avance por Gerson, ciudad que ya controlan y ahora se dirigen a Mykolaiv, un territorio que se encuentra a solo 100 kilómetros de Odesa, un importante puerto en el Mar Negro. Por el noreste, los bombardeos se intensificaron en la ciudad de Kharkov. Justamente en este contexto, el presidente Volodymyr Zelensky criticó que la OTAN se negara a establecer una zona de exclusión aérea. Todos los servicios de inteligencia de la OTAN conocen bien los planes del enemigo. También han confirmado que Rusia quiere continuar la ofensiva. ¿Cómo es posible? Llevamos 9 días asistiendo a una guerra feroz. Están destruyendo nuestras ciudades, están bombardeando a nuestra gente. Sabiendo que son inevitables nuevos ataques y nuevas víctimas, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar los cielos de Ucrania. Este viernes transcurrió cargado de acciones diplomáticas en diferentes organismos internacionales con el fin de frenar la invasión rusa a Ucrania. El riesgo que supuso la toma por parte de las tropas rusas de la central nuclear más grande de Europa, la vulneración a los derechos humanos en medio de los enfrentamientos y las próximas acciones de ayuda hacia Kiev fueron parte de los temas tratados. Rafael Pérez nos trae más detalles. Más esfuerzos diplomáticos para detener la invasión rusa. Este viernes, varios organismos internacionales sesionaron para condenar, investigar o gestionar ayuda en el contexto de la crisis que vive Ucrania. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió tras la incursión militar en la planta nuclear de Zaporozhia, en el sureste de Ucrania, por parte de las fuerzas rusas. La comunidad internacional debe responder adecuadamente a las acciones de la Federación de Rusia, que podrían conducir a una catástrofe nuclear sin precedentes. Todas las fuerzas rusas deben retirarse de la planta de energía nuclear. Hoy, una vez más, hemos escuchado mentiras sobre cómo las tropas rusas atacaron la planta de energía nuclear de Zaporilla. Y todo es parte de una campaña sin precedentes de mentiras y desinformación contra Rusia. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos votó a favor de establecer una investigación de alto nivel sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania derivada de la invasión. En Bruselas se desarrollaron 12 reuniones, una entre los cancilleres de la OTAN, la otra entre ministros de Exteriores de la Unión Europea. Sabemos que este conflicto está lejos de terminar y, para ser muy claros, estamos listos para tomar las medidas severas si Putin no se detiene y revierte la guerra que ha desatado. El bloque europeo proporcionará 500 millones de euros en ayuda humanitaria a Kiev, al tiempo que trabaja para establecer centros de protección civil en Polonia, Eslovaquia, Rumania y corredores humanitarios dentro de Ucrania. El alto comisionado de la ONU para los refugiados advirtió que más de 1.2 millones de personas han abandonado Ucrania a causa de la guerra en busca de refugio en alguno de los países vecinos. Una cifra que aumenta cada hora a medida que Rusia intensifica la ofensiva militar contra el territorio ucraniano. Para profundizar en esta información hablamos con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Bueno, pues lo que estamos viendo es que con el deterioro de la situación en Ucrania que bien apuntas, siguen saliendo por miles personas cada hora, sigue habiendo unas colas kilométricas en las fronteras de algunos países de esta gente desesperada intentando huir. Son sobre todo familias, mujeres solas con los hijos, porque aquellos adultos
varones de entre 18 y 60 años se tienen que quedar en Ucrania por la legislación actual y esta situación. Y bueno, pues las imágenes son tremendas, desgarradoras de cuando se tienen que separar estas familias. Muchas de ellas tratan de continuar viaje hacia otros lugares de los países a los que están llegando, países que por otro lado han abierto generosamente las fronteras, Polonia, Hungría, Moldavia, Rumanía, todos los países del oeste. Unos continúan hacia otras zonas de los países, otros van hacia países de la Unión Europea donde tienen parientes, amigos o familiares. Praga, Lisboa, Frankfurt, Belgrado, Beijing e incluso una fábrica de banderas en Cincinnati. Todos se han convertido en escenarios para mostrar apoyo a Ucrania o a Rusia en medio del conflicto. En el siguiente informe de Umar Saad recorremos la vía de las voces solidarias con uno u otro bando. Los ucranianos merecen todo nuestro apoyo porque ellos están peleando por nosotros. Si ellos no lo detienen, tendremos que hacerlo nosotros en unos años. La voz de este estudiante, reunido junto a varios centenares de personas para manifestar su apoyo a Ucrania, es la de muchos europeos que salen a las calles desde la semana pasada para rechazar la invasión rusa. En Frankfurt, Alemania, una multitud se congregó para escuchar el mensaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una transmisión por Zoom. Lo mismo sucedió en Tiflis, Georgia, un país que ya sufrió una invasión rusa hace 14 años. La solidaridad hacia la causa ucraniana incluso ha dado un impulso a esta fábrica en el suroeste de Ohio, abrumada por pedidos de banderas de ese país. Llegué el lunes y tenía algunos correos de diferentes vendedores del país. Sumaban un poco más de un centenar. Y para el martes o miércoles hasta hoy totalizamos más de 500 banderas en este momento. En Lisboa, las manifestaciones en apoyo a Ucrania se apostaron frente a las embajadas con un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en Bruselas lo hicieron frente a la sede de la OTAN para apoyar el reclamo ucraniano de una zona de exclusión aérea. Incluso en China, los atletas ucranianos se reunieron poco antes de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing para pedir el fin de la invasión y recibieron el respaldo de sus compañeros de otros países. Pero en Europa no hay unanimidad. En Serbia, un país que mantiene lazos políticos, étnicos y hasta religiosos con Rusia, cientos de personas marcharon en apoyo a ese país. Se trata de salvar la humanidad. Rusia defiende a la humanidad, la civilización y la Iglesia ortodoxa. Es una batalla del bien contra el mal. Y sabemos, gloria al Señor, que la madre Rusia ganará. En Roma, donde grupos de voluntarios empacaban ayuda humanitaria destinada a Ucrania, una madre compartió la carta de su hija de 10 años, en la que se declaraba muy joven para ayudar, pero dedicaba sus oraciones a las víctimas. La ONG ambientalista Greenpeace impidió la entrada de un barco ruso al puerto de Hamburgo en la noche de este viernes. Los manifestantes protestaban contra la importación de carbón ruso en medio de la guerra que vive Ucrania. Unas 20 personas se acercaron al carguero Grant T, cargado con unas 100.000 toneladas de antracita, y pintaron las palabras "Sin carbón no hay guerra" en el costado del barco. El producto no pudo ser descargado. Y en medio de la censura dentro del territorio ruso, el regulador de comunicaciones de este país bloqueó el acceso a Twitter y Facebook en toda la nación en respuesta al cierre de cuentas de medios rusos en esas redes sociales. Facebook ya estaba parcialmente bloqueado en Rusia desde un día después de que comenzara la ofensiva militar sobre Ucrania. Por su parte, según las autoridades, la restricción de Twitter se debe a una petición de la Fiscalía rusa del 24 de febrero, día en que inició la incursión. La libertad de expresión retrocede paso a paso en Rusia. La guerra militar es también un arma de guerra, de información y propaganda. El Estado quiere callar las voces disidentes y las críticas en contra de la guerra en Ucrania. Los medios rusos están bajo presión. Por ejemplo, está prohibido hablar de guerra o de invasión, pero el término operación está permitido. Varios medios rusos y extranjeros están ahora inaccesibles en el país en su versión rusa.
Radio Svoboda y el sitio web Medusa. Este viernes, esos dos medios rusos e independientes fueron obligados por el organismo de regulación ruso a bajar el telón. La misma situación vive la radio independiente Eco de Moscú, suspendida 24 horas antes. Una decisión que no es cuestión de derecho penal, sino de política, según su responsable. La radio apeló la decisión, aunque le cueste creer que el tribunal falle a su favor. Por el momento, los periodistas se niegan a parar sus tareas, ya que todavía no fueron sacados a la fuerza por las autoridades. No me importa saber cómo se sienten los periodistas. Su obligación es trabajar. No trabajan para accionistas ni para el Estado. Trabajan para los oyentes. Nuestro modo de funcionamiento dependerá de las circunstancias. Obviamente, alguien puede llegar en cualquier momento con llaves y simplemente cerrar la redacción, cancelar todas nuestras credenciales. Los medios extranjeros tampoco están a salvo de la censura. Desde hace poco es imposible acceder a la página rusa de la BBC británica, tal como el canal internacional de radio y televisión alemán Deutsche Welle. Continuamos esforzándonos para que BBC News esté disponible en Rusia y en el resto del mundo. Y es que desde el inicio de la invasión, la página rusa de la BBC vio, así como otros medios, un aumento considerable de su audiencia, una posible prueba que más y más rusos quieren emanciparse del discurso oficial de los medios pro-Putin. Al mismo tiempo, parlamentarios rusos adoptaron este viernes un texto bastante represivo. Hasta 15 años de cárcel contra los que publiquen falsas informaciones sobre el ejército. Cambiamos de tema y vamos a Francia porque finalizó el plazo para la inscripción de candidaturas a las presidenciales galas, solo un día después del anuncio tardío de la aspiración oficial del presidente Emmanuel Macron, que generó reacciones desde todo el espectro político. Un anuncio de candidatura que generó múltiples reacciones desde el mundo político. Después de la carta a los franceses difundida por Emmanuel Macron, los otros aspirantes a la presidencia no tardaron en pronunciarse. Los mensajes de los candidatos de ultraderecha, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, y Éric Zemmour, de Reconquista, buscaron ser contundentes. ¿Qué es lo que tengo para responder a esta carta que leí rápidamente? Que estoy en desacuerdo con él con cada una de las líneas y que voy a hacer todo para que los próximos años no sean con él, sino conmigo. Por fin, la oposición de las dos Francias, de los dos proyectos, podrá desarrollarse ante los franceses. Otros candidatos se manifestaron satisfechos de poder por fin debatir con el actual presidente y aprovecharon para lanzar críticas a sus 5 años de mandato. Los hechos son innegables. La política hecha durante los últimos 5 años debilitó a Francia. El 10 y 24 de abril los franceses y las francesas deben poder elegir entre diferentes modelos de sociedad. Y si continuamos como antes en el statu quo con Emmanuel Macron. La tardanza en su postulación también fue juzgada por sus contrincantes. Yo creo que los franceses no se dejan engañar por todo esto. Todo está hecho para que no haya campaña. Emmanuel Macron está en campaña desde hace un mes con su dinero. Decenas de miles de millones fueron botados por las ventanas, con falsas promesas como la vez pasada. La lista definitiva de los candidatos presidenciales será oficializada el próximo lunes, 7 de marzo, por el Consejo Constitucional. Nueva York dejará de exigir tanto el uso de mascarillas en el sistema educativo público como la prueba de vacunación para acceder al interior de restaurantes, teatros y otros espacios. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Eric Adams, tras informar que los contagios han bajado considerablemente. No obstante, las instituciones tendrán que seguir realizando evaluación diaria de síntomas y distribución de kits de pruebas. Los niños menores de 5 años que no pueden ser vacunados tendrán que seguir llevando obligatoriamente mascarilla en entornos escolares. A partir de esta semana, la tasa de positividad de las escuelas es de 0,18%. Así que estoy anunciando hoy que estamos levantando los requisitos de mascarilla en interiores para las escuelas a partir del lunes 7 de marzo. Es una gran iniciativa. Sé que hay algunos que afirman que siguen queriendo que sus hijos lleven la mascarilla. Pueden hacerlo.
Más de un centenar de argentinos se congregaron en Buenos Aires para respaldar al gobierno de Alberto Fernández en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda. El mandatario reveló esta semana que aún falta por definir algunos detalles para poner en marcha el acuerdo que busca reestructurar los pagos del préstamo de más de 40.000 millones de dólares otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri. Llegamos al final del informativo. A ustedes, gracias por su sintonía.